Muy buenos días, estimados alumnos del primer año de secundaria del Colegio GUNI. Quien te habla, el profesor Edgar Ortiz, nuevamente está contigo en esta oportunidad para traerte un nuevo ítem del razonamiento verbal. El día de hoy, chicos, desarrollaremos un tema muy interesante, denominado término excluido. ¿Ok? Bien. Para desarrollar los términos excluidos, vamos nosotros a aplicar cierto criterio de exclusión. ¿Por qué? ¿Qué es un término? Un término es una palabra, un vocablo que voy a excluir, que voy a separar. A eso denomino el término excluido. La palabra que voy a separar de un grupo de palabras, como tú ves, ¿no? De un grupo de palabras, porque no guarda relación con la premisa, ¿ya? Con la palabra que por lo general la vas a encontrar en mayúsculas en la parte superior. Esa palabra en la parte superior se va a relacionar con 4 de las palabras que están en las alternativas. Entonces, la premisa, la palabra base, se va a relacionar con 4, pero una de estas alternativas es la que yo voy a excluir, es la que voy a separar. ¿Por qué? Porque no guarda relación, ya sea porque es de diferente campo semántico, en que no es sinónimo la palabra, no es antónimo la palabra, no pertenece al género, etcétera, etcétera. Eso se denomina una exclusión del término por los criterios que vamos a estudiar. Como te repito, para este ejercicio también es importante que tú tengas la mayor cantidad de palabras acumuladas dentro de tu uso lexical. Es importante, chicos, manejar el significado de palabras. Siempre te digo, cuanto más significado de palabras tú conozcas, mayor posibilidad vas a tener de resolver ejercicios de sinónimos, antónimos, analogías, series verbales, término excluido. ¿Ok? Así es que el día de hoy te vas a nutrir también de nuevas palabras. Bien, vamos a comenzar entonces empleando qué criterios tú vas a tomar en cuenta para excluir un término, que es el tema del día de hoy. El primer criterio es por el criterio de sinonimia. ¿A qué se refiere esto con el criterio de sinonimia? Tú vas a encontrar la palabra base, y vas a encontrar que 4 de estas alternativas se van a relacionar con la premisa. O sea, 4 de estas alternativas vienen a ser sinónimo, directo o indirecto, ¿ok? De esta palabra denominada astuto. Por lo tanto, ¿quién es el astuto? Es un tipo hábil, ¿no? Hábil. Aquí voy a encontrar que el sinónimo de astuto es pícaro, un tipo muy hábil para ciertas cosas. Es un sinónimo de ladino, la persona que actúa con astucia, ¿no? Lo mismo el tunante, que es un tipo pícaro, astuto, hábil. Y bribón también se relaciona con la palabra astuto. Entonces, astuto es sinónimo de pícaro, ladino, tunante y bribón. Sin embargo, observa acá, acá tienes la palabra suspicaz. Ahí está. ¿Quién es la persona suspicaz? Esta palabra ya la hemos trabajado, ya te he explicado el significado de esta palabra en sesiones anteriores. Y tú has de recordar que suspicaz es el tipo desconfiado, es un tipo incrédulo, la persona que no cree fácilmente las cosas si tú no le muestras alguna prueba.
Ese es un tipo suspicaz, es un tipo incrédulo, es un pirrónico, ¿ok? En cambio, el tipo cándido es la persona que se deja engañar fácilmente, ¿no? Oye, qué cándido fui, qué ingenuo, qué tonto, qué bobo, qué memo, ¿verdad? Entonces, si todas estas palabras A, B, C, D son sinónimos de astutos, que es la persona hábil, ¿no? Entonces, la que voy a excluir es la palabra suspicaz, porque suspicaz no se relaciona, no es sinónimo, por ejemplo que la exclusión es de sinonimia, no es sinónimo de la palabra astuto. Entonces, voy a marcar acá que el término que voy a excluir es suspicaz. ¿Te das cuenta? De esta manera, nosotros realizamos, ¿no?, la exclusión de este término, porque no son sinónimos de astuto. Bien, ahora pasamos a otro criterio. ¿Cómo voy a excluir bajo el criterio de afinidad semántica? ¿Qué significa la palabra afinidad? Bueno, tener afinidad es tener relación, es tener cierto rasgo de semejanza. Es afín. Profesor, quiero comprar una tinta para mi impresora, pero no hay la tinta original. Entonces compra una tinta afín, semejante, con características similares. Entonces, ¿qué quiere decir este criterio? Tiene similitud semántica. Si bien es cierto, las palabras no son iguales, pero sus semas que tienen estas comparten un vínculo en común. Los semas son los rasgos significativos de una palabra. Tú te das cuenta, estas palabras son diferentes. Ático, copa, cima, cúpula, sombrero y coronilla. Son diferentes, pero, tienen un vínculo, tienen una afinidad semántica. Pertenecen a un mismo campo semántico aún siendo diferentes. Eso es lo que tú vas a tener que encontrar. ¿Cuál de ellas no se vincula semánticamente con las demás? Entonces, comenzamos el criterio de afinidad semántica. Ático. ¿Qué es el ático? El ático es la parte más alta de un edificio. Si un edificio tiene, por ejemplo, 4, 5 pisos, 6 pisos, etc., en la parte más alta, ¿ya?, del último piso es considerado el ático. Nosotros a veces decimos, prefiero los áticos con una terraza amplia, o sea, en la última parte del edificio tiene una terraza, un lugar amplio, descampado, libre, ¿no? Entonces, el ático se encuentra en la parte superior, en la parte más alta de un edificio, ¿ya? ¿Qué es la copa? La copa es una palabra polisémica, tiene varios significados, pero según lo que yo quiero relacionar, esta copa se refiere a la parte más alta del árbol, donde están las ramas, las hojas, pero la parte más alta. Entonces, la copa viene a ser la parte más alta, la parte más elevada de un árbol. El ático es la parte más alta de un edificio. Ah, ya, profesor, ya voy entendiendo. Ambos son la parte más alta de algo, pero son diferentes porque este es de edificio, este es de árbol, pero tiene una afinidad, tiene una semejanza que comparten la parte más alta. ¿Ok? Bien, cima. Ah, palabra importante. Cima con C, cúspide, pico, altura. Cima con S, suelo, barranco, precipicio, ¿verdad? Entonces, cima con C. Llegaremos a la cima del cerro. Ah, llegaremos arriba, al pico, a la parte más alta. Ah, ya, profesor, mire, esto se refiere, ojo, al edificio. Esto se refiere al edificio. Esto se refiere al árbol. Y esto puede ser a una montaña, a un cerro, a una montaña. Montaña.
Profesor, pero todos son diferentes, ¿se da cuenta? Sí, pero ¿cuál es el vínculo en común? Que todos se refieren a la parte, ojo, a la parte más alta, a la parte más elevada. Ah, profesor, ahora voy comprendiendo lo que es una afinidad semántica. ¿Qué es la cúpula? En los templos, la cúpula viene a ser una bóveda semiesférica que va en la parte alta, superior. Ah, entonces una cúpula viene a referirse, por ejemplo, a un templo. Esta es una bóveda, que también es la parte más alta en las cúpulas, las iglesias antiquísimas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Sombrero. Ah, profesor, el sombrero es una prenda, ojo, es una prenda, por decirlo así, ¿no? Es una prenda, es un objeto que utiliza el hombre, ¿no? ¿Para qué? Para cubrirse la cabeza. Ah, ya, profesor. Entonces, vamos, seguimos. ¿Qué es la coronilla? La coronilla es referido a la cabeza. La coronilla es la parte más alta de la cabeza de donde pueden, ¿no? Donde brotan los cabellos. Los cabellos. Esa es la coronilla, ¿ok? Pero también en la parte acá de atrás, donde brota el cabello. En conclusión, la coronilla también se refiere a la parte más alta del ser humano, en la cabeza. Ah, profesor. Mire, entonces todo de acá está referido a la parte más alta. Claro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Encontrar qué palabra no se relaciona directamente con la parte más alta de algo. A ver, profesor. El ático, la parte más alta de un edificio. La copa, la parte más alta de un árbol. La cima, la parte más alta de una montaña. La cúpula, la parte más alta de un templo que usted me dijo que era una bóveda semiesférica. El sombrero, la parte más... No, profesor. El sombrero no es la parte más alta. Ojo, el sombrero es un objeto que lo puedo dejar acá a un costado, lo puedo tirar al suelo y no es la parte más alta. Lo que sucede es que el sombrero se coloca en la cabeza, que es la parte más alta del ser humano. Pero estamos hablando no donde se coloque, sino que sea la parte más alta. Profesor, ¿y la coronilla? Ah, usted me dijo que era la parte más alta de la cabeza. Ya está, profesor. Todos son la parte más alta de algo. En cambio, el sombrero no es la parte más alta. El sombrero es un objeto que se coloca en la parte más alta del ser humano, que es la cabeza, pero no es la parte más alta. Entonces, no comparte el mismo sema, no comparte el mismo rasgo significativo. Por lo tanto, la que voy a excluir es la letra D, ¿de acuerdo? La letra D. Bien, chicos, ¿cómo vamos? Vamos conociendo nuevos temas, nuevos criterios de resolución, ¿no? Y lo hacemos pensando en ti, ¿no? Lo mejor para ti, para que tú vayas aprendiendo, vayas acumulando léxico, vayas tú adquiriendo estrategias de cómo resolver un ejercicio de razonamiento verbal. Y en este caso, cómo resolver términos excluidos. ¿Ok? Bien, seguimos por acá. Tercer criterio de exclusión. De género a especie. Allá, o sea, la premisa es una alhaja. Alhaja es el término mayor. Recuerda lo que habíamos hecho en analogías, ¿no? En analogías habíamos trabajado ello. El género es la parte superior. Por ejemplo, género, herramienta. Una especie, serrucho, martillo. Género, fruta. Una especie, manzana, naranja. Género, país. Una especie, Argentina, Perú, Brasil. Ya. Ah, profesor, entonces el género es el término mayor. Y lo que se deriva en esos tipos serían las especies. Claro, ya está. La alhaja es el género. Y si tú te das cuenta, observa, ¿qué tienes acá? Acá tienes la palabra aro, tienes arete, tienes collar, tienes esclava. Ah, profesor, ya me di cuenta, mire. Un aro, el aro de matrimonio. Profesor, esa es una alhaja.
¿Sí o no? Sí. O sea, el mayor es alhaja y un aro es un tipo, es una especie. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor. El arete, lo que usan las damas, el arete, ¿no? ¿Qué? ¿Qué forma? ¿Parte de qué? De una alhaja. O sea, es considerado una alhaja, ¿no? El collar, también que usan las mujeres, por decirte el caso de las mujeres, el collar, ¿no? ¿Ya? También es una alhaja. Ah, profesor, ya comprendí. Entonces, este es el género, ojo, estoy acá, sería así, profesor. Esto es el género, ¿ya? Y los que están acá serían las especies. ¿Sí o no? Claro. Ah, profesor, ya entendí el ejercicio. Entonces, si este es el género y este es las especies, lo que yo voy a encontrar, ¿cuál es aquella palabra que no sea una especie de la palabra alhaja que es el género? Aquella palabra que no sea la especie es la que voy a excluir, es la que voy a separar, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, especie. Si tú te das cuenta, el collar es una alhaja y la esclava, lo que se coloca acá en la mano, ¿no? Es una palabra polisémica, pero me refiero a la esclava que se coloca acá en la muñeca, ¿no? Del brazo, ¿verdad? Acá en este lado. Entonces, profesor, la esclava también es una alhaja. Si tú te diste cuenta, aro, arete, collar y esclava son especies del género alhaja. Pero la palabra cofre no, profesor, porque el cofre es el lugar, es el recipiente, ¿no? Donde yo guardo arete, collar, pulsera, esclava, que son alhajas. Entonces, esta palabra llamada cofre no es una especie del género alhaja. Por lo tanto, es la que voy a excluir. Ahí está. La voy a excluir porque no corresponde a la clave que yo estoy trabajando. ¿Ya? La clave es género, especie. Muy bien. Ahora tengo aquí otro ejercicio que me habla de la cogeneridad. Paralelo, que comparte. Mi cotutor, quien acompaña la labor del tutor. Cogeneridad, o sea que comparten el mismo género. Si yo te dije hace un momento, herramienta, te dije serrucho y martillo, entonces serrucho y martillo son cogenéricos porque pertenecen a un mismo género llamado herramienta. También te puse el ejemplo de manzana y naranja. Manzana y naranja son cogenéricos porque pertenecen a un género llamado fruta. ¿Te das cuenta? Entonces, esos son cogenéricos. ¿Qué es lo que vas a buscar acá? Que la premisa tiene acá 4 cogenéricos. 4. Por decirte, aquí dice manzana. Acá dice papaya, naranja, mandarina, melocotón. Acá dice zanahoria. ¿Te diste cuenta? O sea, 4 alternativas van a ser cogenéricas de la premisa. Pero una de las palabras, no, en el caso zanahoria, porque zanahoria no es una fruta, zanahoria es una hortaliza, o sea, no es cogenérico de la palabra manzana, por decirlo. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a trabajar este ejercicio. Caoba pertenece al reino vegetal. La caoba es una madera, no es un tronco, un tallo, ¿ya? Utilizada para hacer pues trabajos de carpintería. También el cedro. A veces dice, yo quiero una puerta de cedro. Yo quiero una puerta de caoba. También lo es el roble. Son troncos, ¿ya? Utilizados en los trabajos de carpintería. También lo es el ébano. También lo es el pino. Gran cantidad de trabajos encontramos, las puertas, las ventanas, etcétera, de cedro, roble, ébano, pino, y tengo la palabra helecho.
El hecho, ustedes de repente en casa han visto esa planta ornamental, ¿no? Si alguien conoce el hecho, está en los jardines, ¿no? Está de adorno en tu casa, es una planta ornamental. Ornamento es adorno. Entonces, estas plantas sirven para adornar nuestra casa. Por lo tanto, no comparte cerco genérico porque el hecho es una planta de tallo delgado. En cambio, todos estos son tallos, ¿no?, gruesos para poder ser utilizados en los trabajos de carpintería. Entonces, ¿cuál es la que voy a excluir? La que voy a separar es la palabra helecho. ¿Por qué, profesor? Porque esto es una planta ornamental que sirve para adornar los jardines, las casas, etcétera, pero no comparte que tenga tronco grueso, ni que se usa para la carpintería. ¿Está bien? Bien, chicos, paso a otro criterio. Ahora estamos hablando del criterio de la causalidad. Causalidad, o sea, lo que causa, ¿no? Por ejemplo, una desgracia. Bueno, una desgracia es un hecho funesto, es un hecho trágico, un hecho malagüero. Ni Dios quiere, de repente hay un accidente donde hay personas que fallecen, eso es un hecho trágico, es un hecho funesto, malagüero, porque tiene que ver con la muerte de personas. ¿Okay? Entonces, una desgracia, ¿qué produce? A ver, ¿qué produce una desgracia? Profesor, una persona ha sido atropellada o un grupo de personas iba en una combi y ha volcado aparatosamente y producto, ¿no?, de este accidente han muerto todos sus ocupantes. Entonces eso ha sido un hecho trágico. Ha sucedido una desgracia. ¿Qué es lo que va a causar en ellos? O sea, la desgracia, ¿qué es lo que causa? Profesor, lo primero que va a causar una desgracia son gritos de dolor, o sea, de desesperación, de angustia. Imagínese, profesor, alguien está ahí de repente también atrapados ahí, entonces los familiares llegan y al ver a toda su familia allí va a experimentar gritos de angustia y desesperación. ¿Y qué también va a haber? Va a haber, profesor, pavor, pánico. Ante una desgracia, alguien se sumerge en el pánico, en el pavor, gritos, ¿no? Gritos. Sin embargo, profesor, la palabra abrazo es la que se va a alejar de una causalidad, porque un abrazo es el estrecharse de manos producto de algo, pero incluso puede ser por la desgracia. Pero ¿qué es lo que prevalece antes que el abrazo? Profesor, yo abrazo a una persona, no porque hemos perdido un familiar, nos abrazamos fuerte llorando, sí, es cierto, pero ¿qué es lo primero que se experimenta en una desgracia? El grito, la angustia, la desesperación, el pavor, y el abrazo está alejado, ¿sí o no? El abrazo no es necesariamente producto de estrecharse los brazos por una desgracia. Un abrazo puede ser un saludo cordial, donde hay pues alegría, regocijo. O sea, el abrazo no necesariamente es en este caso. Es la que voy a eliminar de este ejercicio. Es la que voy a excluir. Ya la voy a excluir. Te repito, no se relaciona directamente, la desgracia no causa un pavor, no produce un pavor, perdón, no produce un abrazo, lo que puede producir es pavor, grito, angustia, desesperación, eso sí, pero abrazo no. Entonces es la que voy a excluir. Ahí está. Bien, chicos, ¿qué tal? Hasta allí te he hablado de los criterios que se tienen en cuenta para excluir un término, ¿ya? Esto te va a ayudar. Tú estás en primer año. En primer año ya estás adquiriendo, mira, esta técnica de cómo excluir, ¿no?,
un ejercicio, en este caso una palabra de términos excluidos en estos ejercicios. Vas a tener todavía grados más adelante donde vas a experimentar quizás nuevos criterios que van a ahondar más de lo que tú ya estás conociendo. Pero siempre va a girar en torno a lo mismo, que es la palabra que vas a separar de un grupo de palabras porque no comparte el mismo campo semántico. Ya sea que la excluyes porque no sea sinónimo, porque no tiene afinidad semántica, porque de repente no es la especie que comparte las demás, ¿no? El género con sus especies menos una de ellas, porque no comparten el mismo género, o sea, no son cogenéricos, porque no es lo que produce, ¿no? El término de la premisa, uno de ellos no produce necesariamente lo que está en la premisa. También puedes dar el caso de que la antonimia, donde todos son antónimos menos uno, así como la premisa, todos son sinónimos menos la E, en antónimos, todos son antónimos menos la E, por ejemplo, ¿no? Ese es otro tipo. Bien, chicos, en la separata que te he alcanzado, tú podrás ver allí una batería de ejercicios, ¿ok? Una batería de ejercicios que quiero que desarrolles y aquí tengo algunos de lo que te he presentado, ¿no? Tú vas a tener, luego de ver este video, de escuchar la clase, de ver las técnicas, cómo vas a resolver, tú vas a tener que coger la separata e ir resolviendo uno a uno. Si tuvieras alguna duda en cuanto al significado de las palabras, no te olvides recurrir al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Tú tienes todas las facilidades hoy en día de cómo saber el significado de una palabra, simplemente googleas, ¿no? Entras a Google, buscas la palabra, significado y ahí está. Vas a encontrar todos los significados de las palabras y tú simplemente vas a aplicar el criterio lógico de exclusión de un término. ¿Ok? Vamos, vanidoso. Una persona vanidosa es una persona que se ufana, ¿no?, de algo. Puede ser por la belleza, puede ser por la posición económica, puede ser por lo que posee, que presume. Eso es un vanidoso, ¿ok? Entonces, si tú te das cuenta aquí, una de estas palabras, ya mirando el ejercicio, una de estas palabras no es sinónimo de vanidoso. La palabra arrogante es un tipo soberbio, es un tipo altivo, creído, es un vanidoso. La palabra petulante también es sinónimo de vanidoso, que se ufana de lo que posee. La palabra delicado, no necesariamente delicado es vanidoso, no. Un tipo delicado es un tipo muy remilgado, ¿no?, en sus gustos, en su forma de actuar. Delicado, que está un poco de salud deteriorada, ¿no? Entonces, no necesariamente es un tipo arrogante, vanidoso, petulante. Probablemente podría ser el término que vamos a excluir. Vamos a continuar. Jactancioso. Un tipo jactancioso es un tipo soberbio, que se ufana. Entonces es jactancioso. Luego tengo la palabra pretencioso. Pretencioso también la palabra pretencioso es sinónimo de vanidoso. Por lo tanto, entonces, entonces también sería sinónimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es simplemente ver que una de estas palabras no corresponde, ¿no?, a ser sinónimo de vanidoso. Y si ya te diste cuenta, la palabra que no corresponde es delicado. Esta es la palabra que tú vas a excluir, que vas a separar. ¿Por qué? Porque no guarda la relación de sinonimia, como es el caso de acá, no guarda la relación de sinonimia y la vas a excluir por ese motivo. Ahora, tengo la palabra bonita. ¿Qué significa la palabra bonita? Bonita
es un adjetivo, ¿no? Es un adjetivo de género femenino, número singular, que se aplica a una mujer hermosa, ¿no? Oye, qué bonita que estás. O sea, qué hermosa, qué bella. Tú para esto debes recordar de Venus, ¿no? La diosa de la belleza. Una mujer venusta es una mujer hermosa. Entonces, si bonita es sinónimo de hermosa, tú tienes que ver acá la palabra bella. Bella es sinónimo de bonita. Bella es sinónimo de bonita. Hermosa también es sinónimo de bonita. Linda también, y también preciosa. ¿Te diste cuenta? Distinguida. Su nombre mismo lo dice, distinguida, que se distingue de los demás, distinguida. Entonces, pero puede ser distinguida por muchos motivos, por muchos factores, por su sabiduría, por su posición económica, por ciertos criterios, pero no necesariamente una persona distinguida es una persona hermosa. Entonces, ¿cuál es la que tú vas a excluir? Profesor, voy a excluir la palabra distinguida. ¿Por qué la voy a excluir? Porque no es la relación directa por sinonimia de la palabra bonita. ¿Ok? Entonces, marcamos acá la palabra distinguida. ¿Ok, chicos? Bien, ahí está. Miren, cómo vamos adquiriendo cierta habilidad para poder trabajar estos ejercicios, ¿no? De término excluido. No te olvides, término excluido, la palabra que vas a excluir, ¿no? Por no tener, ojo, la misma relación, porque de alguna manera escapa al campo semántico que sí comparten las demás. Ok, chicos. Bien. Seguimos. Acá tengo otro ejercicio. Delgado. Delgado. Profesor, delgado es una persona de pocas carnes. Delgado, usted lo había dicho en la sesión anterior, que delgado es sinónimo de flaco, enjuto, escuálido, esmirriado, raquítico, etc. Entonces, una persona delgada. Entonces, observa acá. Mira, delgado, sinónimo de enjuto. ¿Sí o no? Es sinónimo de enjuto, ¿verdad? Ya. ¿Sinónimo de qué? Profesor, de huesudo. Ahí está, de huesudo. Claro. Entonces, ¿sinónimo de qué más, profesor? Sinónimo de qué más. A ver, mire, de esquelético. Ahí está, sinónimo de esquelético. ¿Qué palabras te están quedando? Profesor, me está quedando la palabra anoréxico y la palabra enfermo. A ver, yo digo, oye, tú eres un anoréxico. ¿Por qué le digo que es un anoréxico? Profesor, porque es delgado, es flaco, y por eso le digo que es anoréxico, que es relativo a la anorexia, ¿no? Bien. Y enfermo, una persona es obesa. ¿Es delgado? No, profesor, es lo contrario, porque enjuto es delgado, pero obeso es antónimo. ¿Y una persona obesa puede estar enferma? Claro, profesor, la obesidad ya es una enfermedad. Entonces, ¿el anoréxico es porque está gordo, obeso? No, profe, el anoréxico es el que está delgado. Entonces, si tú te das cuenta, la palabra anoréxico se refiere al tipo delgado, al tipo enjuto. En cambio, enfermo no necesariamente se refiere al tipo enjuto. ¿Por qué? Porque una persona puede ser obesa y está enferma. ¿Sí o no? Claro. Entonces, ¿cuál es el término que vas a excluir? Profesor, voy a excluir la palabra enfermo. Ahí está. Hemos excluido la palabra enfermo. Si tú te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tratado
con la ayuda del léxico que tú posees, resolver ejercicios, ¿no? De la forma más precisa posible los términos excluidos. Entonces te repito, ¿qué es el término excluido? Es un ítem del razonamiento verbal que consiste en excluir, en separar la palabra, el término, el vocablo que no pertenece a un mismo campo semántico, que sí comparten los demás. ¿Ok? Bien, estimado alumno del primer año del colegio GEUNI, eso ha sido todo por hoy. Quien te habla, el profesor Edgar Ortiz, te espera en una próxima sesión. Seguiremos ampliando nuestro universo lexical. Nos vemos.